Has oído decir a los cristianos no católicos que la Virgen María no es realmente virgen y que además tuvo más hijos aparte de Jesús. En el video de hoy te mostraré las citas bíblicas que nos indican la irrefutable virginidad de María, antes, durante y después del parto. Así tendrás las herramientas bíblicas para poder defenderte ante los ataques de los hermanos esperados. Prepara tu Biblia y empecemos. Primero que todo, debemos tener en cuenta que la Virgen María no tenía pecado, pues fue concebida sin el pecado original. Veamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María: alégrate, llena de gracia, no le está diciendo: alégrate, tú que desde ahora estarás llena de gracia. Simplemente le dice: llena de gracia, es decir, la que siempre estuvo en estado de gracia, libre de todo pecado. Además, la Virgen María debía estar limpia de todo pecado, ya que si hubiese tenido el pecado original, Jesús también lo hubiera heredado de ella, pues el pecado original es hereditario. Salmo 51, versículo 7. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. El Espíritu Santo, en boca de Santa Isabel, también insiste en la pureza de la Virgen María. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 41 y 42. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, se dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos, porque ahí habita Dios, y Dios es completamente puro. Dios no puede habitar en el pecado, por lo tanto, la Virgen María debía estar totalmente libre de pecado, pues Dios habitaría en ella. María, virgen antes del parto. La Virgen María es virgen antes del parto, ya que ella concibió al niño Jesús, por obra del Espíritu Santo, y no por una relación marital. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. María, virgen durante y después del parto. Como ya sabemos, María estaba libre de pecado, y al no estar manchada por el pecado, tampoco estaba sometida a las consecuencias que trae pecado. Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, y darás a luz a tus hijos con dolor, siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Ella no estaba sometida a los dolores y sufrimientos que se dan en el parto, ya que Dios la creó sin pecado. Así que Jesús, de la misma manera que entró en el vientre de la Virgen María, así mismo salió, sin que ella sufriera desgarro del himen. Es como cuando los rayos solares atraviesan un cristal sin hacerle ningún daño. En realidad, Dios ya había hecho alusión de este milagro, por medio de algunos profetas. Isaías 66:7. Antes de las contracciones, ella dio a luz, antes de que les llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. Ezequiel 44:2. Entonces, el Señor me dijo:
esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. También el Evangelio hace referencia al mismo milagro. Evangelio de San Juan 20:19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos, y les dijo: La paz esté con ustedes. Evangelio de San Juan. Capítulo 20, versículo 26. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, y se puso en medio de ellos, les dijo: La paz esté con ustedes. Notemos que los discípulos estaban con la puerta cerrada, sin embargo, Jesús entró ahí sin abrir, y a los 8 días repite el mismo acto. Parece que es costumbre de Jesús entrar y salir de un lugar, sin abrir la puerta, así como entró y salió de la Virgen María, dejándola intacta. Y ya para concluir, veamos la profecía más clara y contundente que tenía el pueblo de Israel sobre el nacimiento del Salvador. Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal: la Virgen está embarazada, y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ellos se preguntaban, ¿cómo era posible que una virgen diera a luz un hijo? Lo cierto es que si la virgen dejaba de ser virgen, al nacer el niño, se pierde la señal, y la profecía no se cumple. La Virgen María nunca perdió su virginidad, sencillamente porque para Dios nada es imposible.